Hola, hola para todos y todas mis amigos y amigas del gremio gráfico. Mi nombre es Juan Carlos Huertas y pues nada, quiero darle la bienvenida a este primer episodio de nuestro podcast en donde vamos a empezar a hablar sobre lo que tiene que ver de la planeación en las artes gráficas y cotización. Este es un tema que casi nadie toca pues digamos que en la experiencia que tuve en las empresas de artes gráficas en las que estuve, pues creo que es momento de empezar a tocarlo. Entonces, en este podcast vamos a hablar un poco de cómo realizar una orden de producción en una empresa. Ahora, vamos a hablar de pequeñas y medianas empresas. No vamos a hablar de grandes empresas porque, digamos, ellas ya tienen otro sistema de cómo manejarlo. Vamos a hablar de pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo vamos a realizar una orden de producción? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que la persona que vaya a hacer la orden de producción, bien sea el cotizador o el planeador, ¿sí? Debe tener claro la infraestructura que tiene la empresa. O sea, él es el que más debe conocer toda la infraestructura. Él debe saber qué máquinas hay, qué máquinas de acabados, qué máquinas de impresión, qué máquinas de acabados mecánicos, qué acabados manuales, o sea, qué personal de encuadernación tenemos, para así mismo poder planear y así realizar la orden de producción. La orden de producción no solamente es transcribir la cotización, la orden de producción es un análisis que se debe hacer para que el producto como tal salga de la calidad que necesitamos. Entonces, primero, tener clara la infraestructura de la empresa. Segundo, revisar que lo que se cotizó coincida con lo que le están entregando en el boceto que le están entregando. Pueda que de pronto esto que yo les estoy diciendo no lo tengan todas las empresas, pero pues en mi modo de ver sí deberían hacerlo. Porque si yo voy a entregar una orden de producción, pues tengo que entregar un boceto de cómo lo voy a entregar, de qué es el trabajo. Y ese boceto pues debe estar de acuerdo a lo que se cotizó. Entonces la persona que vaya a hacer la orden de producción pues debe revisar esa parte, o sea, debe revisar que lo que se cotizó coincide con el boceto que le están entregando. ¿Para qué? Para que los costos no se vayan a salir, para que la orden no se vaya a salir de los costos que son. Tercero, analizar la pieza. Definitivamente la persona que vaya a hacer la orden tiene que analizar la pieza. Y no solamente es analizarla de si se puede hacer o no en la empresa, sino de cómo se va a hacer, de cuál es la funcionalidad que va a tener esa pieza para el cliente. Si le funciona lo que le cotizó el comercial, si le funciona de esa manera, o podemos mejorarlo de pronto, o definitivamente no le funciona para lo que quiere el cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que en las artes gráficas todos somos filtros de todos. Entonces, si en el momento en que abren una orden de producción, pues la persona que recibe la orden, que pues digamos en este caso lo llamaremos planeación, deberá analizar la pieza. Entonces, si yo analizo la pieza y miro que la pieza no funciona, pues de una vez tengo el tiempo para avisarle al comercial y no después cuando ya se le entrega el trabajo al cliente. Entonces, tercero, analizar la pieza. Después de que ya analizamos la pieza, ya tenemos clara con la infraestructura, está bien el boceto, lo que vamos a hacer es realizar el montaje, de acuerdo a la línea de producción que se haya definido. Si es digital, si es offset, o si es, digamos, rotativa, o si es gran formato, no importa. Lo importante es que tengamos claro en qué lo vamos a montar, en qué, o sea, en qué línea de negocio, en qué línea de producción lo vamos a montar. Y realizamos hacer el montaje, o sea, ya ahí nos ponemos a hacer el montaje, hacemos el montaje de acuerdo a la infraestructura que tenemos, ¿sí? Y de acuerdo a la producción que tengamos. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces tratamos de hacer un buen montaje, pero resulta que la planta está llena en una de las máquinas de impresión, por ejemplo. Entonces, digamos que la idea, recuerden que es aprovechar toda la infraestructura de la empresa. Entonces, ya empezamos a realizar el montaje, eso pues obviamente lo debería hacer el planeador. Y ya después de que ha realizado el montaje, ya la tiene clara, ya sabe cómo va a ser la orden, pues empieza a realizar la orden de producción como tal. O sea, ya dependiendo del sistema que tengan. Puede que tengan un sistema en Excel, puede que tengan un sistema como APIS, como Litoplan, puede que tengan un sistema como Enlace, Inédito. O sea, cualquiera de estos sistemas, pues igual hay que meterle la información para la orden de producción. Entonces el planeador, pues, ¿qué debe hacer? Debe empezar a realizar la orden de producción. Ahora, ¿cuál es la idea? Que a medida que él vaya mirando cada uno de los procesos, pues vaya haciendo el cálculo de los insumos. O sea, si yo, por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo miro? Preprensa, porque esa es la primera parte donde va a llegar. Entonces, ¿qué le voy a colocar yo a preprensa?
¿Qué información le voy a colocar a preprensa? ¿Qué indicaciones le voy a colocar a la preprensa? Acuérdense que todo eso tiene que quedar en la orden de producción. Después de eso, empiezo con cada uno de los procesos. Ahora, en preprensa, ¿qué voy a gastar? Pues voy a gastar 4 planchas, voy a gastar 8 planchas, digamos si es digital. Y en algunas empresas, las tintas deben ir pedidas en la orden de producción, pues cuánta tinta más o menos se me va a ir de digital. Este tipo de cosas, pues debe estar como ya, pues estandarizado por cada una de las empresas, ¿no? Pero a medida que empezamos a mirar cada uno de los procesos, pues nos damos cuenta de qué es lo que necesita cada uno. Entonces, después de impresión, entonces en impresión, vamos a poner un ejemplo que, no sé, el trabajo va montado, te retiro con la misma. Entonces, ¿qué necesita impresión? ¿Qué necesita saber impresión? ¿Cómo va montado? ¿Cómo tiene que imprimir? Si son tintas especiales, si lleva algún barniz adicional, si el barniz es reservado o es total, si, digamos, hay que imprimir de acuerdo a la carta de color, o si de pronto entregaron una muestra física. Todo ese tipo de cosas deben ir en la parte de impresión, para que el impresor sepa qué es lo que debe hacer, ¿cierto? Y cómo lo debe hacer. Después ya venimos a la parte de acabados y bueno, lo que hacemos es eso en cada uno de los procesos, hasta el final, incluso hasta en empaque, hasta despachos. O sea, ¿qué, qué información de despachos hay? ¿Lleva distribución? ¿No lleva distribución? ¿La distribución es solamente empaque o es distribución de envío? Entonces, ese tipo de cosas debe quedar, pues, obviamente en la orden de producción. Después de que ya tenemos la orden de producción lista, procedemos a hacer el montaje, a realizar la orden de montaje. No sé cómo lo manejarán, digamos, en las empresas tuyas, en tu empresa donde tú me estás escuchando, pero por lo general hay una orden de montaje en donde yo le hago el dibujo a preprensa de cómo debe montar el trabajo. ¿Sí? Y en otras empresas, pues digamos que no lo hacen, lo pueden hacer escrito, también funciona, pero tenemos que hacer algo que le llegue a preprensa de cómo va a realizar el montaje. Entonces, ya tenemos la orden lista, ya después de que tenemos la orden lista, realizamos la orden de montaje lista, la que vamos a entregar a preprensa, y empezamos a distribuir la orden en la empresa. Entonces, si yo voy y entrego la orden de montaje a preprensa, que pues obviamente, ¿qué debe llevar eso? Pues debe llevar el machote, las cherpas, la muestra de color, o sea, todo bien definido para que preprensa pueda realizar un trabajo óptimo y eficiente y no tenga que tener dudas durante el proceso. Y entregamos la orden de producción física, si en algunas empresas manejan física, en algunas ya las manejan todas por sistema, pero digamos que si la están manejando física, pues entregamos la orden física al siguiente proceso, ¿sí? Que eso ya lo define pues el procedimiento que tenga cada una de las empresas. En mi experiencia, el primer proceso es almacén, o sea, son dos procesos paralelos, preprensa, en donde yo mando a bajar las planchas, y almacén, que es el que le va a pedir los materiales. Entonces, le entrego la orden física a preprensa y empiezo a informar a los demás procesos de la apertura de la orden. ¿Cómo lo hago? Si yo tengo un sistema, el sistema debe darme la opción de que yo se lo monte en cada una de las máquinas. O sea, de que yo lo pueda enviar a una programación y que la programación quede cargada con cada una de las órdenes. Ahora, si yo no tengo un sistema con más veras, tengo que avisarle a todos los procesos. Ahora, ¿cómo lo avisaría yo? O cómo lo hacía yo, por ejemplo, cuando empecé, cuando no había sistema. Ya me tocaba enviar un correo electrónico al almacén, a producción, a encuadernación, en donde les avisaba que acababa de entrar la orden de producción, qué orden de producción era y cuándo tocaba entregarla, de acuerdo a lo que el comercial colocaba, porque recuerden que la fecha de entrega es uno de los temas más, digamos, álgidos en este gremio gráfico, ¿no? Porque una cosa es lo que quiere el comercial, otra lo que quiere el cliente y otra lo que producción puede hacer. Entonces, digamos que era una fecha tentativa, ya pues digamos que producción se encargaba directamente con el comercial de negociar. Em, y si la orden es muy compleja, yo sí les doy un consejo. Si la orden es muy compleja, o sea, no sé, hay órdenes de órdenes, ¿no? O sea, hay órdenes que a veces llevan estampados, repujados, van en cajas de lujo, con tapadura, o sea, son órdenes bastante complejas de realizar. Es importante que el planeador le haga seguimiento a ese trabajo. ¿Para qué? Para que no la vayan a embarrar. Porque por más que esté escrito en la orden de producción, pues digamos que la persona que lo va a ejecutar
debe tener claro cómo lo va a ejecutar, ¿sí? Entonces es importante que en este tipo de trabajos pues lo tengamos pues claro, ¿no? Y que cada uno de las personas de la planta lo tenga claro. Entonces, chicos y chicas, pues nada, este es uno de el primer podcast que yo pues estoy realizando. Espero que de verdad les sirva muchísimo, que puedan de pronto coger cositas de estos podcasts, porque no solamente vamos a hablar de órdenes de producción, vamos a hablar de cotizaciones, vamos a hablar de montajes, vamos a hablar de programación, vamos a hablar de tiempos de producción, vamos a hablar de muchas cosas en estos podcasts. Pero entonces, pues la idea es que estén pendientes de cuando yo coloco los podcasts para que los escuchen. Y si tienen alguna sugerencia o algo, pues nada, por mis redes sociales estoy como soy el Juanca en Instagram o me encuentras también como Juan Carlos Huertas en LinkedIn. Ahí por ahí me pueden escribir y me dicen qué creen ustedes que de pronto les podría servir. ¿Listo? Entonces, chicos, que tengan un feliz día, una feliz noche si ya están descansando, si de pronto ya van para la casa. Bendiciones y bueno, juiciosos. Que Dios los bendiga.